La República tiene el honor de recibir hoy a distintas personalidades que están promocionando algo que es muy importante para nuestra sociedad. Una serie de spots que van dirigidos a toda la población, a toda nuestra sociedad, en donde se desarrollan distintos conceptos, distintos pronunciamientos, dichos de distintas personalidades alrededor de cómo tenemos que dirimir nuestros prejuicios. Diálogos para dirimir nuestros prejuicios. Es decir, esta campaña Dialoga con tus prejuicios nos reúne en el Senado de la República para presentar una serie de spots, no son todos, es una parte solamente, en donde distintas personalidades de distintas esferas de la sociedad civil, académica, política, cultural, artística, nos están dando su punto de vista de lo que tiene que ser nuestro país, de lo que tiene que ser nuestra sociedad. Necesitamos garantizar que no haya discriminación por ningún tipo. Esta campaña, por supuesto, promueve el que todos los estados de la República, igual que el Distrito Federal, reconozcan sin ningún tipo de discriminación el derecho de las personas a matrimoniarse, a unirse con otra persona en un matrimonio civil, más allá de que estas personas pueden ser del mismo sexo. Yo creo que después de que México ha dado un avance importantísimo al configurar en nuestra Constitución que no puede haber discriminación por ningún tipo, bajo ninguna condición, destaco el precepto que tiene que ver con preferencias sexuales, pues México es otro país. Aunque no le guste a mucha gente, que todavía sigue teniendo muchos prejuicios, que sigue teniendo que enfrentar por su formación cultural, familiar, en donde estos obstaculizadores para poder aceptar a las personas que son diferentes por alguna determinada condición, yo creo que eso ya no tiene cabida en nuestras sociedades. Por lo tanto, hoy vamos a aportar un grano más de arena para que en el Senado de la República también demos otra cara de lo que ha acontecido últimamente. No todas las senadoras y los senadores estamos de acuerdo con que se discriminen a las personas que deciden formar una familia aún siendo del mismo sexo. No estamos de acuerdo que se criminalice a las mujeres porque, por desgracia, tienen que tomar una decisión que es relacionada con la decisión de su maternidad. Son debates que efectivamente están inscritos en el ámbito local, pero nos parece muy relevante distinguir que nuestra Constitución ya dio un paso determinante hace 3 años y esta reforma en materia de derechos humanos, por supuesto, se constituye en un parteaguas en nuestra sociedad. Tenemos como sociedad que entender que estos cambios tienen que garantizarse, sin más ni más. Y por supuesto, también en el marco del derecho internacional de los derechos humanos, México, como Estado parte, ha aprobado un importante número de tratados internacionales en materia de derechos humanos que también nos obliga a reconocer todos los derechos de las personas como derechos humanos. No dicen los tratados ni dice la Constitución que alguien pueda ser discriminado por alguna condición. Lo que dice es exactamente lo contrario. Ninguna persona puede ser discriminada por ninguna condición. Yo creo que, como decía el día de ayer el señor rector de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, en la presentación del Programa de Derechos Humanos del Gobierno Federal, nos decía, hay que perseguir la utopía. Tenemos muchas cosas por hacer, hemos hecho algunas muy importantes, pero tenemos todo un campo de acción por el que tenemos que trabajar. Me da mucho gusto el día de hoy presentar a Lolkin Castañeda. Yo me voy a permitir pasarle el micrófono a ella para que pueda iniciar estos diálogos, este diálogo con nuestros prejuicios o con los prejuicios. Yo no los tengo, pero sabemos que mucha gente los tiene, y para que nos pueda informar de qué trata esta campaña, de qué tratan estos spots,
cuáles son las personalidades y, por supuesto, aquí tenemos a las y los comentaristas de cada uno de ellos que poco a poco en su momento van a tomar la palabra. Bienvenidas, bienvenidos quienes están en el auditorio y por supuesto a ustedes que están acá en este conversatorio, bienvenidos al Senado de la República. Por favor, Lorquín. Muchísimas gracias, senadora Angélica de la Peña, por acompañarnos en este lanzamiento del segundo bloque del segundo bloque de spots de la campaña Dialoga con tus prejuicios. Esta campaña fue estructurada en el marco del 4º aniversario de la entrada en vigor de las reformas que reconocen el matrimonio civil igualitario. Esas reformas han dejado claro constitucionalmente y a partir de la determinación del análisis que hizo la Suprema Corte de Justicia, que es absolutamente constitucional, que es un tema de dignidad, de igualdad, de no discriminación y de derechos humanos. Ha quedado claro, ha quedado demostrado que no hay ninguna limitante jurídica para que este derecho al matrimonio civil igualitario quede garantizado en toda la República Mexicana. Sin embargo, a 4 años de distancia seguimos escuchando prejuicios entre las personas quienes legislan y quienes gobiernan en los estados de la República para no garantizar un derecho. Estos prejuicios, bueno, pues los tenemos muy introyectados, muy en la piel, muy en nuestra cultura, como que se casen pero que no adopten, que el matrimonio es una figura natural, que el matrimonio es solo para procrear. En fin, estos prejuicios que se instalan en el lenguaje nos van diciendo a las personas cómo debemos comportarnos, ¿no? Y a partir de eso, la naturalización de la discriminación. Por ello nos parece muy importante hacer un impulso al matrimonio civil igualitario en el resto de los estados de la República, en donde las organizaciones están impulsando, están organizándose, están haciendo debates para decir las lesbianas, los homosexuales, las personas bisexuales, transexuales, somos mexicanas y mexicanos que lo único que queremos es gozar de los mismos derechos que tiene el resto de la población. No queremos ventanillas únicas. Entonces, bueno, bajo esta lógica lanzamos la campaña Dialoga con tus prejuicios, que es una serie de 12 spots que están circulando en YouTube y en las redes sociales, en donde participa Ricardo Rafael, periodista, participa Heréndira Ibarra, quien es actriz, participa Judith Vázquez, que es teóloga y defensora de derechos humanos, participa por supuesto David Razú, que fue el barco que nos pudo llevar hacia la igualdad en el Distrito Federal y detonar esta discusión a nivel nacional. Participa José Woldenberg, participa Julieta Fierro, participa Camila Ibarra, Elena Fortes, la directora de Ambulante, Diego Luna. En fin, lo que pretendemos es deconstruir estos prejuicios, reflexionar qué repetimos en el lenguaje y tratar de establecer una nueva cultura que respete y reconozca al resto de las personas. Así que, bueno, esperemos que esta campaña pueda impactar en el ámbito cultural, pero que también incentive a las organizaciones sociales y a quienes legislan en los estados de la República a hacer del derecho una realidad y no de su moral y de su ética personal una imposición al resto de la sociedad, como sucedió con el arranque del senador José María Martínez como presidente de la Comisión de Familia. Entonces, hacia allá queremos ir y bueno, quisiera que pudiéramos comenzar con el primer spot, por favor. Las parejas de homosexuales no deben adoptar niños.
no los van a poder educar bien. Eso no es verdad. Las parejas homosexuales son igual que cualquier otro grupo de parejas. Hay buenas, malas, regulares, y algunas muy adecuadas para educar a los niños, otras no tanto. Así es que antes de dar un niño en adopción, hay que analizar a la pareja, no si es homosexual o no. Los homosexuales, por supuesto que pueden ser maravillosos padres de familia. Soy Julieta Fierro. Dialoga con tus prejuicios y súmate a la igualdad. Este es el primer spot que estamos abriendo en este segundo bloque y bueno, justamente Julieta Fierro lo que señala es que cualquier persona tiene las mismas capacidades. Debemos dejar de pensar con base en el color de la piel y en la preferencia sexual. Quisiera darle la palabra a mi compañera y amiga Rochelle Terranova. Ella es actriz, es empresaria, es activista por los derechos humanos. Muchas gracias, Rochelle. Muchas gracias por esta invitación, muchas gracias a todos los que nos escuchan. Como ven, esta frase que acompaña la campaña de Dialoga con tus prejuicios es la parte medular del ser humano, ¿no? Porque con la educación que hemos tenido por nuestra cultura machista, todo lo que todos sabemos cómo hemos vivido tan solo en este país, pues nos han educado a no respetar al diferente. Entonces ahí empieza el eje de cómo vamos creciendo todos y todas sin respetar a los demás, olvidando que todos y todas tenemos los mismos derechos, o debemos de tenerlos, porque ahí dista un poco la situación, los tenemos o debemos de tenerlos. Y el matrimonio igualitario que se ha logrado gracias al trabajo de gente como ustedes, pues es un logro para nosotros en la comunidad LGBTTI, porque podemos sentirnos a la par que cualquier ciudadano de este país. Aún así, tenemos que seguir luchando porque no nada más esto suceda en el Distrito Federal, sino que sea un avance en todo nuestro país, en toda nuestra república, porque también la gente de los estados son mexicanos y son humanos y tenemos o debemos de tener los mismos derechos. El matrimonio igualitario ha traído tantos beneficios para todos y todas, porque aunque yo soy una mujer transgénero, que podía yo no encajar en este perfil de poder utilizar el matrimonio, también lo puedo hacer, ¿no? Puedo contraer matrimonio con una pareja, adoptar, ¿no? O incluso hacer algo, una inseminación, como tan de moda está, y podemos lograrlo también. Pero yo tuve la fortuna, ya he tenido la fortuna de tener una hija adoptiva, porque les cuento la historia brevemente de que mi hermana fue madre soltera y ella se tenía que ir a trabajar y yo me hice cargo de esa niña. Y cuando llegó mi primer pareja a mi vida, entre los dos fuimos padres de esa mujer, que ahora es una mujer hecha y derecha, que yo la veo, porque la amo, como una triunfadora. Su orientación sexual es heterosexual. No tiene ningún prejuicio a la comunidad porque vivió con ella. Entonces yo creo que nosotros también estamos capacitados para adoptar hijos, para educar, porque hay hijos de matrimonios heterosexuales que igual son delincuentes o drogadictos, ¿no? O una serie de patologías que podamos tener. Y también en el caso de ir por los derechos de nosotras y nosotros, nosotras en particular estamos luchando para que nuestro cambio de nombre se convierta en un trámite. Entonces son varios ejes
que incluyen a esta frase de dialoga con tus prejuicios, porque si todo el mundo toma en cuenta que por lo menos en cada familia hay alguna persona de la diversidad sexual, va a apoyar todo este movimiento para que todos y todas tengamos los mismos derechos. ¿No es así? Así es. Así es que lo que me resta decir de mi parte es que es un honor que la senadora Angélica de la Peña, presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos, abra estas puertas, porque de aquí se va a vertir hacia abajo todo lo demás, porque tenemos que seguir luchando con acercarnos a las instancias políticas de nuestro país para que nos ayuden a ir por ese eje de la educación, porque tiene que ver la educación sexual desde nivel primaria para que todos los niños crezcan con ese respeto a la diversidad. Gracias. Por supuesto. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Rochelle, por compartirnos justo esta mirada y este testimonio. Desde luego en el Distrito Federal estamos haciendo todo este gran impulso desde sociedad civil para que el cambio de identidad jurídica sea un mero trámite administrativo. Y bueno, en esa lógica podamos vivir con mayor libertad y con mayor respeto. Quisiera pedirte, por favor, si vamos al segundo spot. En mi familia hay lesbianas y homosexuales. Cuando tenía 7 años, mi tía me explicó que vivía con una mujer porque se amaban y se respetaban, que eran lesbianas. No tuve conflicto entonces, y hoy, comprendiéndolo mejor, menos aún lo tengo, porque la palabra igualdad por fin comienza a cobrar su verdadero significado. En la escuela escuchaba cosas feas de los homosexuales, aunque no los tuvieran enfrente, ni los conocieran. Pero poco a poco ha ido cambiando. No es que la homofobia se haya quedado atrás, pero un matrimonio igualitario que les reconoce derechos les permite vivir en libertad. Tengo claro que si 2 personas se casan, homosexuales, lesbianas, heterosexuales, no afecta en nada. Al contrario, permite que podamos vivir en libertad y respeto. Cuando veo a 2 hombres besándose, me alegra saber que el amor que tenían que esconder, incluso en mi familia, ahora pueden vivirlo plenamente. Una sociedad donde todos podamos ser respetados es el ideal para nuestra generación. Cambia tu realidad. Dialoguemos con nuestros prejuicios y sumemos por la igualdad. Este segundo spot es de una voz que no es de un experto en la materia, como podría ser José Woldenberg, nuestra senadora anfitriona, Julieta Fierro, David Razú. Sin embargo, estas son las nuevas generaciones que estamos fomentando con leyes que reconocen el respeto y la igualdad. Así que hacia allá quisiéramos dirigir justamente estos esfuerzos de educación que hablamos para que en un futuro cercano pudiéramos tener muchas más niñas y niños respetando y viviendo en libertad. En ese marco quisiera darle la bienvenida al doctor Antonio Marquet. Él es profesor investigador del Departamento de Humanidades de la UAM Azcapotzalco. Ha escrito varios libros referentes a la historia de la homosexualidad y el maravilloso crepúsculo de Heterolandia. Y bueno, pues bienvenido, Toño, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes por invitarme. Me siento muy honrado en poder pronunciar algunas palabras en este foro. En primer lugar, a mí me fascinan estos spots que conozco por su brevedad y por la fuerza, por la densidad del contenido, ¿sí? Por la claridad con la que está articulado, con la que está pensado. Tienen verdades fuertes y me gustaría detenerme un poco en el título mismo, que parece muy sencillo, pero que tiene una gran profundidad, ¿sí? Este título nos convoca, nos invita a dialogar con los prejuicios, ¿sí? Me gustaría detenerme en dialogar y en prejuicios, ¿sí? ¿Qué es lo que crea un prejuicio? ¿Qué tipo de sujeto es aquel que se limita a ser caja de resonancia del prejuicio, abandonando su dignidad ciudadana? Porque pienso que el sujeto que repite prejuicios es un pseudo sujeto y alguien que ha abandonado su dignidad humana. Vivir en democracia exige de un sujeto con una voz propia que expresa una opinión propia, original, ¿sí? Un sujeto contribuye a la construcción del tejido social, contribuye al avance de la sociedad en todos los terrenos, ¿sí? La persona, un sujeto real, un sujeto en democracia necesita pensar, reflexionar, aportar. El sujeto que repite dogmas difunde violencia. Tiene como horizonte vital someterse a ese prejuicio y pretender someter a quien no comparte ese simulacro de razonamiento. Dialogar consigo mismo significa para mí crear un espacio interior. Por eso es tan importante esto, dialoga contigo mismo, ¿sí? Establecer las coordenadas del propio pensar, echar los cimientos del respeto a sí mismo, por sí mismo. Desde el siglo XVII la modernidad surgió y se demarcó de la edad del oscurantismo por un principio fundamental: no admitir como verdadero sino aquello que la razón lo admite como verdadero, ¿sí? Es decir, este cogito ergo sum cartesiano, pienso, luego existo, definió el sendero mental para convertirse en un ciudadano a pleno título. La tabula rasa que efectuó barrió con credos, con catecismos, con dogmas por un lado y con jerarquías a priorísticas, ¿sí? En nuestra época, dialogar consigo mismo es una acción imprescindible y fundamental para poner a salvo al sujeto de uno de los peores males que padece la sociedad contemporánea. Sometido a una rutina de muchas horas quemadas ante el aparato de televisión, ante la caja idiota, desde muy pequeño, antes de que tenga uso de razón, el sujeto televisivo oye la voz de un amo que le ordena consumir esto o aquello. Compra, ponte a la moda, actualiza, goza, exhibe tal marca, enrubiécete, emblanquécete, ¿sí? Si consumes tal, tendrás prestigio. Si muestras una sonrisa rubia con mirada azul en medio de la opulencia, merecerás respeto, ¿sí? Esta dinámica crea exclusivamente consumistas, no una sociedad constituida por sujetos empoderados. Estos prejuicios racistas y clasistas, porque hay que decirlo, en la lucha contra el prejuicio tiene que ser en todas las trincheras, y el prejuicio racista y clasista tiene también su fuerza terrible junto con los prejuicios de género.
Y estos prejuicios no empoderan al sujeto, por el contrario, lo debilitan, lo inferiorizan, lo frenan, lo denigran, lo automarginan, crean una conciencia de inferioridad. Si uno abre la televisión, no hay un solo sujeto moreno, no hay un solo sujeto de ojos negros. ¿Sí? ¿Qué es esto? ¿Sí? Un apartheid constituido por una frontera en el que lo que aparece en la pantalla tiene que ser rubio, lo que merece focalizar la mirada es lo rubio, lo rico, lo que tiene clase y dinero. El moreno no tiene espacio en la televisión. Este es un apartheid mediático que me parece tan grave o más que todos los apartheids que han desaparecido. ¿Sí? El prejuicio, por su parte, aparece enmarcado entre un pseudo sujeto y un objeto al que se dirige. En este contexto aparece un pseudo sujeto que repite sin cuestionar siquiera y sin pensar el contenido del prejuicio. El prejuicio aparece en el tejido social como un bolo no digerido, no procesado, como una piedra. Impuestos en el tejido social, los prejuicios se repiten de manera mecánica. Un sujeto con prejuicios no ha aprendido a reflexionar, a poner en tela de juicio puntos nodales de su axiología, de sus valores. El prejuicio debe ser analizado en el marco de comunicación social, en este marco en el que hay un pseudo sujeto y un objeto. ¿Sí? Un sujeto que cuestiona el contenido que lo lleva a actuar. Un sujeto que no cuestiona el contenido que lo lleva a actuar no es un sujeto a pleno título, es un sujeto más cercano al títere cuyos hilos son movidos por los intereses del poder, por los intereses del amo. Dialogar con el prejuicio no solo lleva a la destrucción de falsos razonamientos, dialogar lleva al sujeto a preguntarse por la validez de lo que lo lleva a actuar, a discriminar o a injuriar. ¿Sí? Un sujeto que piensa contribuye al gobierno, a la construcción de la democracia. Un sujeto que piensa se mueve en el tejido social de manera empoderada. Un sujeto que piensa, un sujeto que en lugar de pensar prejuicia es un sujeto manipulado. ¿Sí? Dialogar con los propios prejuicios significa apalabrar y por ende poner en movimiento a una sociedad rica e imaginativa. Dialogar desencadena el pensamiento y la proliferación de estrategias propositivas. Por eso a mí me parece que el título es excelente, ¿sí? Sencillo y profundo, ¿sí? Esto es lo que tenemos que hacer, dialogar, poner nuestras propias palabras allí donde está el prejuicio, porque en la persona que transmite prejuicios no dice, es dicha por un amo. Gracias. Muchísimas gracias, Toño, por esta reflexión tan tuya, tan interesante, en donde por supuesto el sentido más inmediato de introyectar la discriminación, más que intelectualizarla, es lo que podría suscitar un cambio social. Muchísimas gracias. Quisiera pedirte si podemos ir a... ¿Qué sigue, por favor? Yo la verdad soy una gente muy respetuosa con la vida de los otros. Por ejemplo, soy respetuoso con lo que las mujeres quieran hacer o con lo que los adultos mayores quieran hacer. Soy muy respetuoso también incluso de las personas, pues en fin, que se quieren entre sí, aunque sean del mismo sexo. Pero eso sí, que no me impongan su relación. Yo no quiero verlos en la calle tomados de la mano, verlos en mi edificio. En fin, el amor que viven
pues está bien, lo respeto, pero dentro de sus casas, ¿por qué tiene uno que estarlo viendo fuera de su recámara? Y bueno, además estos que dicen que además deben casarse y tener hijos. ¿Y luego qué pasa con esos niños? Todo el mundo los va a maltratar, pues porque son hijos de ese tipo de parejas. Yo soy muy respetuoso, pero la verdad, cada quien con su cada cual. ¿O no? ¿O estaré yo confundido? ¿Soy realmente respetuoso y tolerante? Si lo soy, ¿cómo entender que al mismo tiempo que no los quiero ver, los debo reconocer como mis iguales? Es decir, que se pueden casar como yo me casé, o que se pueden amar como yo amé, o que se pueden tomar de la mano como yo lo hago. Sí hay una contradicción. Y la misma contradicción corre cuando critico la posibilidad de que tengan hijos, o que adopten un hijo. Porque ellos sí y ellos no. Creo que conviene dialogar con nuestros prejuicios, porque a veces somos tan contradictorios y suponemos que esos pensamientos nuestros, torcidos, se quedan en la recámara. Pero no es cierto, normalmente salen a la calle y le hacen mucho, mucho daño a los demás. En serio, dialoguemos con nuestros prejuicios. Muchísimas gracias. Este spot pone sobre la mesa esta pregunta: ¿por qué yo sí y ellos no? Y bajo esa lógica, bueno, ha sido uno de los spots que abrimos en el primer segmento y que ha generado grandes revuelos, ¿no? Grandes comentarios, porque justamente esos discursos medianones son los que escuchamos de manera cotidiana. Y entonces justo son discursos como el del senador José María Martínez y Martínez, que sí te respeto si eres homosexual o lesbiana, pero no te voy a reconocer ningún derecho, ¿no? Más o menos. Entonces, bueno, bajo esa lógica quisiera que nos compartiera una reflexión Judith Vázquez. Ella es teóloga, es defensora de derechos humanos. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, primero que nada, a Angélica por recibirnos en nuestra casa, pero que tú tienes la administración de la entrada y la salida. Muchas gracias. De verdad que me parece muy importante este lugar en donde presenta Lolkin esta campaña, porque retomando un poco el argumento de Toño, que nos centra al sujeto como precisamente sobre el cual se generan una serie de ideas, yo quisiera poner a este sujeto en un espacio, tiempo y espacio, en donde tenemos que convivir distintas formas de concebir un mundo. Este dialogar con nuestros prejuicios también nos implica a las lesbianas y los homosexuales en pensar y deconstruir y darnos la oportunidad, como diría Toño, en este diálogo interno, esta oportunidad de escuchar las otras voces, nuestras voces mismas, y transitar a una nueva forma de ser y de estar. Lolkin comentaba precisamente el desafortunado comentario de un senador, que yo debo reconocer que inmediatamente que escuché el comentario, pues mis prejuicios surgieron inmediatamente de pensar, bueno, este señor ¿en dónde está parado? Inmediatamente me vinieron muchas ideas acerca de lo indignada que me sentía del papel que él debe jugar en un Senado como una persona que debe garantizar los derechos y pelear por los derechos de todas y de todos. En fin, me aparecieron muchos prejuicios, me reconozco
muy prejuiciosa en ese momento, pero de realidad me encantaría escuchar hoy, después de tanto discutir, pues su pensar. Me encantaría saber si se ha dado cuenta que existe otro mundo, que existe otras familias, que existen campañas como estas, en donde nos están dando la oportunidad de transitar de un pensamiento medieval a un pensamiento globalizado y moderno. Ojalá, porque ese tipo de tránsito de pensamientos construyen ciudadanías y construyen lugares a donde poder vivir de mejor manera, que es finalmente lo que buscamos. Construir una sociedad en donde todas y todos tengamos un lugar y un espacio y seamos libres. Toño también nos podría hacer la referencia precisamente a esta falta de libertad que tienen muchas personas, o que tenemos muchas personas, que repetimos prejuicios. Y lo que queremos construir en una democracia son ciudadanos libres y responsables. Y para eso debemos repensar constantemente sobre lo que somos y hacemos y lo que construimos todos los días. Creo que analizar la palabra prejuicio tiene que ver precisamente con este ejercicio personal que hacen los individuos antes de tener una actitud, ¿no? O antes de valorar una situación. Y estas ideas prejuiciosas o estas ideas tienen que ver con una concepción de las personas. Normalmente en la Edad Media los pensamientos eran con un fundamento religioso y tenemos catástrofes de resultados. Me viene a la mente, por ejemplo, el pensamiento de Galileo, que propone una forma distinta de concebir el mundo, ¿no? Y a eso nos referimos cuando hablamos de prejuicios. En el momento no podemos garantizar que la idea nueva sea una idea mejor, pero la historia y el tiempo nos da la oportunidad de ver esa visión distinta. A Galileo le fue muy mal, ¿no? Y a muchas personas lesbianas y homosexuales les ha ido muy mal, y nos ha ido muy mal con la violencia. Y por eso queremos salir de ahí, queremos transitar, y estamos haciendo todo lo que nos toca para transformar el mundo en un mundo en donde todas y todos podamos vivir mejor. Es decir que hoy no tenemos una Inquisición institucionalizada, y de ninguna manera quisiéramos institucionalizar una Inquisición senatorial, de ninguna manera. Pero tampoco quisiéramos institucionalizar una Inquisición social. Eso no está en nuestra mesa. Todos tenemos la oportunidad de dialogar con estas ideas que nos hacen marginar a las personas para el goce de sus derechos. Nosotras también tenemos esa oportunidad y debemos tomarla en cuenta. Así que muchas felicidades por la campaña, y ojalá que tengamos la oportunidad de hacerles llegar a los senadoras y senadores pues este tipo de ideas que proponen una visión mucho más próxima a la democracia que soñamos. Muy bien. Muchísimas gracias, Judith. Bueno, por supuesto que hay aspiraciones ahí que tienen que construirse con la organización social y con el ejercicio de la ciudadanía, ¿no? Claro. Quisiera pedirte, por favor, si vamos al que sigue, Alfonso. Que lesbianas y homosexuales se casen, puedo conceder, porque ya están muy grandecitos para saber lo que hacen con sus vidas. Pero de ninguna forma estamos de acuerdo en que tengan hijos, porque esas niñas y niños van a ser muy discriminados por nuestra sociedad. Esta afirmación está llena de prejuicios y es insostenible. La maternidad y la paternidad son decisiones personales. Lo que ha sucedido en México es que los gobiernos y sus instituciones se han negado a reconocer derechos a lesbianas, homosexuales, bisexuales, transexuales, transgénero y a sus familias. Esto lo único que hace es promover la discriminación y la desigualdad. No podemos seguir negando la existencia y la urgente necesidad de derechos a familias homoparentales y familias lesboparentales. Lo que tenemos que hacer es educar a la sociedad
para que la discriminación deje de ser una constante. Podemos estar o no de acuerdo, pero lo que no puede seguir sucediendo es que en México haya personas sin derechos. Dialoga con tus prejuicios y sumemos por la igualdad. Que se casen pero que no adopten, que se casen pero que no tengan hijos. Ese fue dos de los prejuicios que escuchamos durante el proceso legislativo, durante la reforma en 2009, como razonamientos para no reconocer y no garantizar un derecho al matrimonio civil igualitario. Y bueno, en ese marco quisiera darle la palabra a David Razú Aznar. Él fue el promotor, el principal impulsor de esta reforma legislativa desde la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en 2009, y bueno, quien ha podido tender estos puentes con el gobierno del DF, con otras instancias, con otros partidos, para que esto sea una realidad. David, muchísimas gracias. Muchas gracias, Lol. Muchas gracias a todos, de manera particular muchas gracias a la senadora por la invitación, y un honor compartir esta mesa con amigos, amigas entrañables, con Rochelle, con Judith, compañera actual, con Antonio, a quien tanto quiero, y con Leti, que tanto me enseñó, incluso durante ese proceso, ¿no? De manera particular durante ese proceso de la aprobación de la reforma que permite el matrimonio igualitario. Y desde luego a LOL felicitarla mucho por la campaña. Y respecto al video que acabamos de ver, en efecto, ese fue el caballito de batalla de la derecha y de la ultraderecha. Cuando se aprueba matrimonio igualitario, era precisamente el tema de la adopción, era el tema inmencionable. Se podía discutir mucho sobre las parejas, sobre si las parejas qué podían hacer, que anden pero que no se casen, que se casen pero que no tengan hijos, que tengan hijos pero que no los críen. Total, que este concepto de respeto limitado, de respeto moderado, donde digo que sí, pero siempre haciendo una distinción, que además tenía una razón jurídica de ser. La ley hacía una distinción. El Código Civil de la Ciudad de México, en esos tiempos, como hoy ocurre con los demás, separaba a parejas heterosexuales de cualquier otro tipo de familia. Y lo hacía de manera jurídica, así que discriminar no solo no estaba mal, era legal, era aceptado por el Estado, era lo que el Estado decía que era correcto. Las reformas que se logran con matrimonio igualitario, y de manera particular el tema de la adopción, fueron muy importantes, y lo decía hace un momento Rochelle, no solo para las ciudadanas y los ciudadanos que han ejercido ese derecho en particular, han sido importantes para la sociedad, porque lo que han hecho es decir y poner un modelo de qué es la no discriminación y de cómo sí, cambiando una ley, lo que está bien y lo que está mal, lo que es legal y lo que es ilegal, dicho de otra forma, cambia. No hubo, no ha habido, ni creo que vaya a haber nunca, un solo argumento en contra de la crianza de hijos por parte de parejas del mismo sexo. Ni de parejas del mismo sexo, ni de personas solas, ni de familias ampliadas, no la hay. Y nos exigían en aquellos tiempos, desde una visión bastante discriminatoria, que comprobáramos que una pareja del mismo sexo podía criar igual a un niño, a una niña, que una pareja que no fuera del mismo sexo. La pregunta tendría que haber sido planteada siempre al revés, más bien compruébame por qué no, dime qué elemento hay para afirmar que este modelo de familia no es
tan favorable o más a un niño que el modelo que tú defiendes, y que además qué bueno que se defienda. No tiene nada de malo que se defienda uno u otro modelo mientras no se pretenda imponer y mientras no se pretenda dejar desprotegidos al resto de los modelos. Es eso lo que es un prejuicio, porque no hay un solo elemento de prueba para decir que una pareja del mismo sexo no puede criar a un niño. Entonces, no hay elemento de prueba, lo que hay es un prejuicio. ¿Qué es un prejuicio? Algo que viene antes de un razonamiento argumentado, por eso es prejuicio. Entonces, hacer esa determinación de manera tajante para todo un sector de la sociedad, dejando además en la indefensión a muchas niñas y niños que desde antes de 2009 y desde hace muchísimos años ya existían en el seno de familias homoparentales, porque esa era la otra, que parecía que con la ley fuera a existir la familia homoparental. No, la ley era para reconocerle derechos, no solo a las familias por venir, sino a las familias ya existentes, y que habían existido desde hacía muchísimos años, como nos platica, por ejemplo, su caso Rosel, como ese, hay muchos otros casos. Entonces, esta campaña me parece llega en muy buen momento, porque si bien se avanzó en la Ciudad de México, y ahorita creo que Leti nos va a entretener, porque me dio un adelanto, ya lo van a ver, nos va a entretener con algunas abominaciones que encontró por ahí. Si bien en la Ciudad de México hemos avanzado en ese reconocimiento en el Código Civil, la verdad es que es mucho lo que falta por avanzar en el país, es mucho lo que falta en términos de legislar, y es mucho lo que falta en términos incluso de combate a la ignorancia. También me parece muy pertinente que hoy estemos teniendo la oportunidad, que Angélica nos dé la oportunidad de presentar esta campaña aquí en el Senado, que alberga además algunas de las expresiones más ignorantes y homofóbicas que hemos podido escuchar en los últimos años. Esto en boca de un senador, José María Martínez, que pretende utilizar un órgano institucional, un órgano del Estado, una comisión dictaminadora, con presupuestos, con capacidad de dictaminación, pretende utilizarla para fomentar la división, la violencia y la discriminación en nuestra sociedad. Estamos seguros de que esfuerzos como este, esfuerzos nobles como esta campaña, para explicar, para exponer, para debatir y dialogar con los propios prejuicios, son esfuerzos que van a permitir echar para atrás este tipo de planteamientos, amén, independientemente de que puedan ser ilegales. Nosotros, también hago el comercial, la delegación de Miguel Hidalgo, donde actualmente trabajo, este sábado vamos a tener un matrimonio colectivo en donde el 80% de los contrayentes serán parejas del mismo sexo, y desde luego, como ahora existe una comisión de la familia que nunca había existido, pues invitamos al presidente de esa comisión de la familia que participe como testigo de honor en esos matrimonios, para que vea, para que compruebe la diversidad, la pluralidad, la riqueza de las familias en plural, y de la sociedad mexicana. Ojalá que nos acompañe. Hoy aquí le refrendo la invitación que ayer le hizo Víctor Romo, aprovechando que estoy en la casa también del senador. Ojalá que acepte, ojalá que conozca, ojalá que vea que son seres humanos iguales, con los mismos derechos a los que tenemos acceso o debemos tener acceso todas y todos. Muchas felicidades por la campaña, muchas gracias por haberme invitado a participar. Yo salgo también por ahí en un video, así que todo lo mejor, todo el éxito para esta campaña y todo el éxito para esta lucha. Gracias. Muchas gracias David. Sí, desde luego todo esto que nos narra, bueno, pues es una reseña muy simple de lo que fue realmente construir este derecho y este reconocimiento, ¿no? Y todo lo que falta en el resto de los estados de la República, sin tener un solo argumento en contra para seguir retrasando este derecho. Eso es lo más increíble, ¿no? La Constitución política mexicana por debajo de los gobiernos y por debajo de las legislaturas para vulnerar los derechos de lesbianas, homosexuales, bisexuales, personas transexuales y transgénero. Muy lamentable lo que sucede, y bueno, todo
todo lo que tenemos que seguir haciendo en conjunto. Quisiera pedirle a Alfonso si puede poner el siguiente, por favor. El matrimonio es un contrato civil entre un hombre y una mujer. Cierto, esa ha sido la concepción a lo largo de muchos siglos. No obstante, y para bien, esta idea se ha venido modificando en los últimos tiempos. Varios son los países que hoy reconocen que puede haber matrimonio entre un hombre y una mujer o entre personas de un mismo sexo. Se trata del reconocimiento de una realidad del tamaño del Océano Pacífico. Todos sabemos que existen diferentes orientaciones sexuales. Y el hecho de querer circunscribirlas a un solo cartabón, lo único que ha generado es persecución, sufrimiento, discriminación. Si queremos acabar con esas realidades, es muy importante que reconozcamos que todos tenemos los mismos derechos. Hombres y mujeres que quieran contraer matrimonio, mujeres entre sí, hombres entre sí, deben de poder ejercer ese derecho. El Estado constitucional de derechos es precisamente eso, que todos y cada uno de los ciudadanos puedan ejercerlos si con ello no lastiman a terceros. Es el caso que estamos comentando. Ojalá, en breve, en nuestro país, podamos trascender los prejuicios y establecer que todos podemos establecer una unión civil, tanto heterosexuales como homosexuales. Dialoga con tus prejuicios y sumemos por la igualdad. Del tamaño del océano Atlántico, dice el ex consejero presidente del IFE, José Goldenberg. Y bueno, pues quisiera darle la bienvenida a la doctora Leticia Bonifaz Alfonso. Ella es directora de la División de Estudios Jurídicos del CIDE, y bueno, ella en aquellos remotos tiempos que defendíamos e impulsábamos ese derecho, era consejera jurídica del gobierno del Distrito Federal y quien hizo todas las maravillas frente a la Suprema Corte de Justicia que hicieron falta para dejar totalmente claro y sólido que es un derecho constitucional. Muchísimas gracias, Leti, por acompañarnos. Gracias, Dolkin, y como todos, pues me sumo al agradecimiento a la senadora Angélica de la Peña. Qué bueno que está este foro abierto, y pues para que hagamos el compromiso que nos veamos a los 10 años, a los 15 años, a los 20, y cuando estemos viejitas, digamos, ¿se acuerdan que hace 30 años pasó esto? Sí. Ese es el pacto que vamos a hacer recordando, ya pasó un lustro. Y efectivamente ya se pueden ver un poquito las cosas con cierta distancia, y yo traigo como una mezcla de optimismo y pesimismo. Efectivamente, Razú en aquella época hasta me asustó cuando al final de nuestras pláticas cotidianas me dijo: ¿sabes qué? Quiero estudiar Derecho. Dije: no es para tanto, espera. Antes yo voy a Ciencias Políticas o me acerco. Porque David estuvo permanentemente viendo también este proceso jurídico, que por mi formación pues me cuesta trabajo no verlo dentro de ese cauce institucional, y de ahí que venga mi preocupación. Cuando Lolkin me invitó, le dije: déjame anticiparte que voy a funcionar como defensora de oficio del senador Martínez, porque cada vez que lo vi me pasó lo mismo que a ti. Primero vino esta respuesta, pero luego dije:
así ve las cosas. Claro. Así las ve. Claro. No le podemos pedir más. Es genuino. Es genuino, es auténtico. Sí. Como auténtico, genuino y jalisciense era el ministro Aguirre Anguiano. Yo también soy jalisciense, ten cuidado, A eso voy. Yo tengo amigos de Jalisco con los que hablé hoy justamente para pedirles el contexto. Yo soy y ahí están los ojos bonitos. ¿Por qué digo el tema del ministro Aguirre Anguiano? Porque todas las personas pueden pensar como quieran, pero no que su prejuicio se vuelva norma, o se vuelva sentencia, o se vuelva resolución. Cuando yo era así en aquella época como una especie de pulpo pol, ¿verdad? Que te adivinaba cómo venía la corte punto por punto y cómo venían las votaciones. Y cuando yo dije el asunto se va a ganar por 9 votos, más de una persona me decía que no podía ser. ¿Pero por qué sí? Porque el razonamiento de la corte fue muy sencillo. Al final hay una libre configuración legislativa y cada congreso puede poner las normas en materia civil, en materia penal, de acuerdo a lo que considere. Y esa es la gran preocupación de ahora. Porque esta tendencia que nosotros vemos en el Distrito Federal ha tenido efectos muy negativos en los estados. Y es algo que, por eso le decía yo a Razú, los avances en el Distrito Federal se dieron, básicamente, y por mencionar solo los más relevantes: la interrupción legal del embarazo antes de las 12 semanas, la reasignación sexogenérica, el divorcio sin causales, los matrimonios entre personas del mismo sexo, por poner 4 de los más relevantes. Y después del tema de la interrupción legal del embarazo, vino este cambio en los códigos para garantizar el derecho a la vida desde la concepción. Y yo no me había dado cuenta con el detalle que ahora veo, pero en muchos estados hubo cambios constitucionales para definir desde la Constitución o familia o matrimonio. Y lo que le decía Razú hace un momento es que me topé que Colima tiene, con una reforma de agosto de 2013, un trozo de la epístola de Melchor Ocampo de 1859 llevada al Código Civil. ¿Qué cosa? Entonces, el artículo 102 del Código Civil de Colima dice: el matrimonio es el medio idóneo para el desarrollo de la familia, conservar la especie y suplir las imperfecciones del individuo que no puede bastarse a sí mismo para lograr la perfección del género humano, pues esta no existe en la persona sino en la dualidad conyugal. Los casados deben ser y serán sagrados el uno para el otro. Es la epístola, un trozo de la epístola llevada al Código Civil. Claro, aquí no, siglo XIX. Y entonces lo que me pasaba en aquel tiempo y me pasa ahora es que con un mínimo conocimiento de la historia de México sabemos que Juárez vivió, que hubo leyes de reforma, que en la lucha de liberales y conservadores ganaron los liberales, eso lo podemos ver en cualquier libro de historia, y que finalmente, después de la Revolución, tuvimos la Ley de Relaciones Familiares de Carranza muy avanzada. Y viene la otra decisión, la decisión de ser una república representativa, democrática y federal. Y es ese federalismo el que me preocupa a mí con la constitución de la Comisión de la Familia. Porque que dialogue el senador Martínez con sus prejuicios va a ser imposible porque él cree que no tiene prejuicios. Claro. Entonces, ¿cómo dialoga él con sus prejuicios si él les va a decir que los que estamos completamente locos somos los que estamos aquí sentados y los ministros de la Corte y todos los que adoptan esas modas raras como de pronto querer casarse, cosas así? Yo sí creo, no lo conozco personalmente, pero sí lo he visto en las entrevistas, que es muy difícil que alguien dialogue con sus prejuicios si no tiene conciencia de que esos prejuicios existen. Y la parte que decía Rochelle es, para mí, la parte de optimismo, es que las siguientes generaciones, así como vienen con más conciencia ecológica, también vienen con muchas menos telarañas que fueron generadas generacionalmente. Y yo creo que, aunque tenemos ahorita la preocupación del bullying, es realmente diferente cómo un niño está viendo el mundo, esté en la parte de la república que se encuentre. Entonces, además del tema de Colima,
sí hay reformas constitucionales recientes al Código Civil o incluso leyes de la familia como la de Tamaulipas, en donde sí se ve un franco retroceso, en donde están marcando el hombre y mujer, o donde están marcando procreación, o donde están marcando justamente las cosas que en el Distrito Federal se fueron suprimiendo. En el Distrito Federal se dio el paso previo con las sociedades de convivencia en la época donde el senador Alejandro Encinas era jefe de gobierno, pero fue algo que casi fue de transición. Se vio que se podía llegar a eso y más, y por eso con el impulso de David Razú y el convencimiento de Marcelo Ebrard, la reforma prosperó. Yo creo que muchas de las cosas que ahorita están escritas en las constituciones locales y en los códigos pueden ser inocuas, porque están puestas como un mensaje de alguna cuestión hasta dogmática, como podría ser en la Constitución de Aguascalientes, que dice: la familia constituye la base fundamental de la sociedad. Cualquier doctrina o credo que en alguna forma mine sus cimientos se considerará atentatoria de la integridad del Estado. Esto me suena casi pues a la Yugoslavia de, no sé, a cuál etapa puedo hacer referencia. Entonces, sí es muy grave, y tendríamos que estar muy atentos, primero, de que hablar de familias y de todas las posibilidades, porque ahorita estamos hablando nada más de la posibilidad de que haya familias de personas del mismo sexo, pero salvo la Constitución de Morelos, donde habla de la familia monoparental, hay muchas constituciones y códigos que están considerando solo a la familia nuclear. Además, estuve viendo por la estadística que tampoco podemos tener muchos datos, porque desde el Censo General de Población, las preguntas que se hacen para saber cómo está constituida una familia, se sigue considerando al jefe de familia y en la familia compuesta, ampliada, dependiendo cómo viven, pero estamos en un 65%, en un porcentaje que no te ayuda a distinguir, y sí me impactó que 2,5 millones de personas en este país viven solas. Ese es el censo del 2010. Entonces, como reflexión, por supuesto que a mí me encanta la campaña, igual que todos. Cuando empieza a hablar Ricardo Rafael dice uno, pues, ¿qué le pasó? ¿No? ¿Qué es lo que está diciendo? Pero creo que todos están muy en su papel. Qué bueno que Diego Luna también se suma a esta campaña, y lo que creo que hay que insistir muchísimo es en esa conciencia, que también lo está trabajando la Comisión de Derechos Humanos, la nacional, la local y desde el Senado, este tema de que no somos conscientes que discriminamos, y si no hay conciencia es muy difícil que se dé el paso que sigue. Como nos movemos y nos relacionamos en círculos que nos conocemos mucho, pareciera que todos estamos viendo el mundo ya igual, y yo les aseguro que hay gente que nos da el avión diciendo que la Tierra es redonda, pero sigue creyendo que es plana, ¿verdad? Bueno, así que pues adelante, Lolkin, con la campaña. Felicidades y gracias de nuevo a la senadora. Muchísimas gracias, doctora Leticia Bonifaz. Esto que nos compartes de los otros estados, bueno, pues nos dejan ver con claridad cómo es que sigue habiendo derechos para unas personas y nulidad de reconocimiento para otras, solamente con base en los prejuicios. Y esto por debajo de la Constitución política y del mandato, el principio constitucional de igualdad y de no discriminación. Muy lamentable. Pero bueno, justo frente a eso tenemos que estar alertas, tenemos que organizarnos, tenemos que desnaturalizar las relaciones que establecemos y los diálogos que establecemos para ir cambiando todas estas miradas. Quisiera que nos pudiera dar su reflexión nuestra anfitriona, la senadora Angélica de la Peña. Ella es presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República. Muchas gracias, senadora. Bueno, muchas gracias por haber venido, y sobre todo, bueno, falta presentar la otra mitad. Desde luego. Entonces hay que presentar a los otros, a las otras cápsulas que tienen, como ya decía Leti
a Diego Luna, está Marcela Lagarde, están ustedes dos también, están otras personas que yo tengo aquí los datos de Heréndira Ibarra, Camila Ibarra, Elena Fortes. Me parece muy importante que también está el tuyo, Judith. Entonces yo creo que es muy importante que se sumen más personalidades a esta campaña de diálogo con tus prejuicios. Solamente voy a terminar recordando algo que es importante señalar. Hubo una lucha a propósito de recordar el siglo XIX, muy importante, una lucha muy importante en nuestro país para separar el Estado de las iglesias. Cuando nosotros decimos cualquier trabajo desde cualquier órgano del Estado, no estoy hablando de una ONG, estoy hablando de un órgano del Estado, tiene que irrestrictamente conducirse con la norma fundamental que es la Constitución. Y uno de los asuntos, de los principios pétreos de nuestra Constitución, que por cierto no es posible llevarlo a consulta pública, es la separación de la Iglesia y del Estado. El Estado laico es lo que caracteriza nuestro marco jurídico fundamental, a nuestra República. Y entonces es una antítesis que tengamos órganos del Estado, cualquiera que sea su relevancia, no entro a debate en ese sentido, pero lo que sí debo destacar es que no pueden ir contra la Constitución. Ningún órgano del Estado, sea en el Poder Legislativo, sea en el Poder Judicial o sea en el Poder Ejecutivo. Tampoco en ningún órgano constitucional que depende del Estado, aunque sea autónomo. Entonces, por lo tanto, me parece que todo lo que ha acontecido en estos congresos locales, que ciertamente, Leti, han sido en una actitud reactiva a lo que se logró en el Distrito Federal, y siempre que mencionamos algo en estos estados, dicen es que en el Distrito Federal es otra cosa, como si fuéramos personas distintas a las que viven en las entidades federativas, como si nosotros quienes vivimos en el Distrito Federal fuéramos seres de otro planeta y no mexicanas y mexicanos igual que todas las personas que viven en otros estados de la República. Cuando se gesta la interrupción legal del embarazo en el Distrito Federal, solamente teníamos a un estado de la República que configuraba en su constitución el derecho a la vida desde la concepción, que era el estado de Chihuahua. Conocemos muy bien a quienes impulsaron esa reforma, porque han seguido la carrera parlamentaria. Y, bueno, teníamos un solo estado. Había diversas iniciativas, pero no vimos esta reacción y este cabildeo tan importante por parte de la Iglesia Católica para garantizar que los diputados y las diputadas, sobre todo del PRI y de manera muy particular del PAN, se movieran para reformar la Constitución y de repente tener estos conceptos que no son, algunos de ellos francamente son poco científicos, lo cual es una aberración jurídica. Sin embargo, me parece que no es bueno para la sociedad mexicana que está buscando con todos estos reformas constitucionales tan importantes que nos ponen a la vanguardia en muchos asuntos de una gran relevancia en el mundo, justamente, que están diseñados, se han inscrito desde las sociedades para tener una mejor sociedad, como son las reformas en materia penal, la constitución de cada vez organismos con mayores atribuciones en materia de transparencia, rendición de cuentas, acceso a la información, y por supuesto ya mencionamos la reforma en materia de derechos humanos, entre muchas reformas importantes que tienen que ver con los derechos de las personas con discapacidad, personas adultas mayores, las mujeres, que ahí vamos, la niñez, en fin. Yo creo que no podemos permitir que haya este tipo de preceptos que lo único que hacen es incidir
en nuestros prejuicios, pero también en seguir estimulando a que haya delitos que sirvan como una apología del delito. La homofobia que termina en asesinatos contra personas por ser homosexuales o por ser lesbianas, ser discriminadas, por no tener los mismos derechos a la salud, a la educación, al trabajo que todas las demás personas. Es decir, me parece que la sociedad mexicana lo que tiene que hacer es efectivamente avanzar. También, yo debo decirlo con toda puntualidad, quien tiene alguna forma de pensar inscrita en alguna religión, también está en su derecho humano. Tener libertad de conciencia, libertad de credo, de religión, tener o no tener religión, son derechos humanos. Y ha costado mucho a la humanidad evitar que sean perseguidos los cristianos por ser cristianos, o los católicos por ser católicos, o los judíos por ser judíos, o los protestantes por ser protestantes, o los musulmanes por ser musulmanes, o puedo decir, una gran cantidad de enunciados. Me parece que lo que no podemos hacer es que nuestro pensamiento ideológico al que tenemos derecho, filosófico y religioso, lo podamos llevar contraviniendo a la Constitución, porque, insisto, en nuestra función tenemos que comportarnos y restrictamente conducirnos como lo señala la Constitución. Y esa es la litis. Estos diálogos y este programa que presentamos está inscrito en esa litis. Estado laico. Punto. Muchas gracias. Seguimos viendo y gracias a ustedes. Muchas gracias.